Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo a traer esto, ¿no? Que es una comparativa de convertidores ya sea de USB a 12 voltios, ¿no? En un video anterior ya te había traído lo que es la revisión, el unboxing de lo que es este cable que ya te había mostrado. Básicamente es un puerto USB y del otro lado tenemos esta conexión que es para dispositivos que utilizan 12 voltios, ¿no? Pero a primera instancia este no me convenció mucho, así que encontré lo que es este, ¿no? Como lo ven, hay una bastante diferencia. El cable es de primera impresión es más largo y encontramos que el convertidor viene separado de lo que es la parte del USB. Aquí tenemos la entrada USB y aquí tenemos lo que es el convertidor. Y a lo que nos damos cuenta aquí es de que no solo tenemos la opción de 12 voltios, sino que hay una opción también para convertir a 9 voltios. Ya dependerá pues de cuál compres y cuál es la que necesites. Vamos a empezar con lo que es el costo, ¿no? De primera instancia, lo que es el costo de este fue muy parecido a lo que es este. Me parece que la única diferencia fueron como 10 pesos. Este me costó alrededor de unos 20 o 30 pesos mexicanos y este me costó unos 40, 45 pesos mexicanos, pero está muchísimo mejor. Ahí te voy a traer más comparativas, ¿no? En cuanto a lo que es el modelo, este simplemente con poner convertidor de 5 voltios o convertidor USB a 12 voltios te va a aparecer. Es de los más como mostrados en la página de AliExpress, de páginas chinas, pero sinceramente no te lo recomendaría. Ahora, este sí me tardé un poquito más en encontrarlo, en buscarlo, porque no es muy recomendado, pero es bastante mejor que el anterior, ¿no? Aparte de que viene pues separado lo que es el convertidor del USB. En cuestión te digo, al costo fue casi el mismo. En cuestión al modelo no viene directamente aquí, pero si me acuerdo te lo pondré abajo en la descripción para que lo busques, lo encuentres y veas cuál te interesa, ¿no? Si este que es un poquito más económico o este que está un poquito mejor pero está un poquito más caro. En cuestión de los materiales encontramos pues básicamente lo mismo, que es pues plástico. El plástico no se siente tan chafa pero tampoco se siente tan premium, es como un plástico un poquito decente. En cuestión a en cuestión al otro encontramos de igual manera un plástico, a diferencia de que aquí donde viene el convertidor y donde viene la parte USB sí se siente un plástico diferente, un plástico quebradizo, de este que se te cae pues ya se rompió. De hecho hasta suena como hueco, no sé, no creo que se escuche a cámara, pero se siente como hueco y como plástico diferente. De hecho no sé si se alcanza a ver, mira. Este se ve un poquito más como gris y este se ve como un poquito más oscuro. Eso en cuestión a los materiales, ¿no? En cuestión a lo que es el voltaje y todas estas cosas, los dos te entregan los 12 voltios que dice en su instructivo, en su datasheet, en su hoja de funcionamiento, ¿no? Los dos te entregan 12 voltios con una poquita variación, ¿no? Puede ser 12 voltios punto 3, 12 voltios punto 4, 12 voltios punto 5, pues una variante no tan importante, ¿no? Pero los dos son de 12 voltios. Ahora, la diferencia. Una diferencia bastante importante que encontré en comparación al otro es de que este se sobrecalienta muchísimo. ¿A qué me refiero con que se sobrecalienta? Supongamos que yo quiero usar algo de 12 voltios, ¿no? Entonces conecto esta parte a un puerto USB, ya da igual sea una computadora o si sea un cubito, un adaptador de carga. Al momento de conectarlo y dejar ese dispositivo encendido por, supongamos, no sé, unos 10-20 minutos, esta cosa ya está súper caliente, a comparación de yo he estado utilizando más con una bocina que tengo ahí. Simplemente la conecto, como la bocina funciona a 12 voltios, la dejo ahí ya sea 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, dependiendo cuánto lo ocupe, pero no se calienta, en parte al USB y no se calienta de esta parte de aquí. La única diferencia es de que esta cosa al momento de salir sí estaba super caliente, de incluso si tocas este metal al momento de sacarlo de la conexión, sí puedes sentir que te quema, incluso te puede quemar la mano y pues no lo recomiendo. Aparte de que como se sobrecalienta y como esto es plástico, pues se puede causar un incendio, se puede causar algo pues ya dañino, ¿no? Hay que tener en consideración esto. Pero con no he tenido ninguna problemática en cuestión a ese problema del sobrecalentamiento. Como te digo, al momento de venir separado está bastante bien, no se calientan absolutamente nada, el voltaje pues es bastante bueno. Y una pregunta que tal vez todos estarán haciendo: ¿este tipo de cables funcionan para alimentar lo que es un modem, un dispositivo para internet? Pues sí y no. En mi video anterior he notado de que esto se refiere, o que básicamente es porque mi batería, mi power bank no funciona de forma correcta,
pero algunas personas mencionan que con sus power banks este tipo de convertidores sí funciona, y por lo tanto cuando en tu casa no haya corriente, no haya electricidad, puedes conectar este cable. Este va a una power bank, este lo conectas a tu modem wifi y por lo tanto tienes, pues todavía sigues teniendo internet aun cuando no hay electricidad en tu casa, ¿no? Esto, como te digo, en mi caso con mi power bank no me funciona este tipo de convertidores, directamente se apaga. Mi batería tiene una protección contra cortocircuitos, no sé si tenga que ver eso, pero otras personas en los comentarios de mi video anterior decían que sí les funcionaba, así que sería cuestión de probar. Y pues básicamente es eso, ¿no? Ya resumiendo un poquito esto y concluyendo el video, en cuanto a la calidad, prefiero este y te recomendaría mucho más este, aunque sea un poquito más caro. Te digo, yo lo encontré como en 40-50 pesos máximo mexicano, a este sí suele ser, lo puedes encontrar un poquito más barato, pero pues la calidad y que se sobrecaliente no me gustó en absoluto. La valoración le daría a este 9 de 10, ya que pues tiene sus pros y sus contras, y a este pues básicamente un 7 o un 6, simplemente porque te puedes salvar de un apuro. Y bueno, te digo, si alguno de estos productos te interesó, te lo dejo en la parte de los comentarios, si me acuerdo, o en la parte de la descripción. Y pues básicamente eso es todo en cuestión de este video. Espero te haya gustado, te haya servido. Nos vemos en la siguiente, en el próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.